compañeras, gracias por estar acá, perdón el retraso. Esta es una primera actividad que organizamos nosotros desde la agrupación Santiago Papillón y el Movimiento Universitario de Izquierda con algo que nos parece que es una necesidad de este momento también, que es justamente pensar desde la izquierda, desde el lugar que nos posicionamos nosotros, las tácticas y las estrategias de las agrupaciones, de los partidos, de los movimientos de izquierda frente a determinadas coyunturas. Y nos parece, por ser vertebrador también de la historia del movimiento popular argentino, la fecha de 1976, la última dictadura, nos parece un periodo digno de ser el primero a tratarse. Y la idea, la propuesta es tratar en sucesivos encuentros las diferentes estrategias y las diferentes participaciones y las historias de fuerzas de izquierda, principalmente durante la dictadura. Y este primer encuentro va a empezar con la historia del Partido Comunista en la dictadura. Para eso, bueno, agradecer a todos los presentes, a José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, miembro del Comité Central, miembro actual del Comité Central del Partido Comunista, a Alberto Nadra, que es periodista y es ex miembro también del Comité Central del Partido, a Natalia Casola, que es investigadora, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un libro sobre la historia del partido. No sé si hay algunos acá, ¿no? Sí, hay algunos. Acá. Bueno, también después lo... Estamos aprendiendo un poquito, la verdad que poquito, pero traje. Buenísimo. Y a una investigadora de la casa, Adriana Valora, también agradecer también la asistencia del decano de nuestra facultad, Aníbal Vigueras, y agradecerle también por toda la ayuda y el compromiso en la organización de este evento al compañero graduado Gastón Guzmán, con quien estuvimos codo a codo también desde la agrupación y con Gastón organizando esta actividad. Así que nada, la dinámica de este encuentro van a intervenir todos los panelistas, después va a haber otro momento para una reintervención de cada uno de ellos y luego abrimos a preguntas, comentarios y todo lo que quieran hacer los presentes. Bueno, nada más, arrancamos con Natalia. Gracias. Bueno, en primer lugar yo voy a usar un minuto de mi tiempo para celebrar esta iniciativa. No es muy habitual que se organicen debates sobre estos temas y de este tipo, por ahí con paneles plurales, de manera que realmente creo de que este es un camino que hay que seguir profundizando, así que realmente yo estoy muy agradecida de que me hayan invitado a formar parte de este debate. Lo segundo que quisiera decir es algo de, bueno, ¿por qué fui invitada yo? Es decir, efectivamente me invitaron porque escribí un libro que es mi tesis doctoral, que salió publicada el año pasado sobre el Partido Comunista en la última dictadura. Entonces es por eso que me invitan, pero a la vez en el flyer también me presentaron como militante del Partido Obrero. Entonces quería hacer una aclaración respecto de esta doble condición, porque explica mucho de disposiciones en el sentido de que si bien yo soy una persona política, digamos, una persona que tiene una formación política y una mirada del mundo determinada, no obstante, mis argumentaciones, mis posiciones, mis explicaciones que desarrollo a lo largo del libro tienen que ver con una investigación que se hizo en un plano académico, guarda un registro académico y tiene una búsqueda de comprender y no persigue una finalidad de propaganda política, ¿sí? En este sentido, mi investigación no es un libro de partido, no es un libro que está hecho por una organización con el objetivo de demostrar como son los libros de propaganda política, ¿sí? Que las posiciones de otras organizaciones son las equivocadas, sino que por el contrario, a mí lo que me interesó siempre es poder explicar, poder comprender la peculiaridad de la posición que el Partido Comunista tenido durante la dictadura, pero a partir de los elementos de su propia racionalidad. ¿Sí? Es decir, a mí lo que siempre me interesó pues, es la reconstrucción de la racionalidad de las líneas políticas. Y es por eso, y con esto ya entro de lleno en mi intervención, en lo que considero que puede ser un aporte para este debate en particular al que nos invitaron. Digamos, de entrada, cuando yo empecé a investigar, me separé de las posiciones que pensaban que el Partido Comunista, o la línea del Partido Comunista durante la última dictadura,
línea que estoy dando por supuesto que conocen, pero rápidamente consistió en el sostenimiento de la consigna de la convergencia cívico-militar, y la defensa del ala moderada, o sea, la caracterización de que dentro de la Junta Militar existían dos tendencias, una moderada, una dura o pinochetista, y que en esa distinción de tendencias había que tácticamente defender a la tendencia moderada, así, con el objetivo de contrarrestar las tendencias más conservadoras, más derechistas, más pinochetistas, fascistas dentro de la Junta Militar. Bueno, como ustedes saben, históricamente, o en la memoria histórica quedó como explicación que esto había sido por el rol que había tenido la Unión Soviética en la comercialización de granos con la Junta Militar. Y realmente yo traté desde el inicio de separarme de esta hipótesis, digamos, pensando que afirmar esto hubiese sido como negarle una cierta agencia al propio partido, ¿sí? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, porque había algo que desde el inicio a mí me hacía ruido, que era la cuestión de corroborar rápidamente que cuando hablaba con los militantes del partido que habían vivido durante esa época, no me negaban que había sido esa la línea o que la habían llevado adelante. Y por lo tanto, entonces, había algo que tenía que ver con algo más orgánico, con una explicación más orgánica. Y es por eso que empecé a mirar desde otra óptica el problema y empecé a pensar que la política del Partido Comunista durante la dictadura tenía que ver con su propia estrategia política, con su propia política histórica. Básicamente el corazón de mi interpretación o de mi propuesta consiste en justamente firmar esto, que la línea del 76 no es rayo en cielo sereno, ¿sí? Sino que es una línea que es coherente con un comportamiento histórico del partido que se remonta a la concepción del Frente Democrático Nacional, ¿sí? Una concepción que vendría a ser la traducción nativa, ¿sí?, de la política del Frente Popular, gestada internacionalmente en la década del 30, y que a nivel nacional esto llevó a que el partido, a lo largo de la mayor parte de las décadas del siglo XX, a lo largo de su historia, caracterizara la realidad en función de la búsqueda o la distinción entre sectores, entre tendencias reaccionarias y progresistas en todos los ámbitos, ¿sí?, del desarrollo de la vida política. A mi entender, es justamente esta caracterización, ¿sí?, entre reaccionarios y progresistas que es lo que lo lleva al partido a tener posiciones oscilantes muchas veces con relación a cómo aliarse con tal o cual actor, o incluso oscilantes respecto del peronismo, ¿sí?, porque muchas veces los que en un momento son definidos como sujetos progresistas, luego son definidos o redefinidos como reaccionarios, ¿sí?, o a la inversa, es decir, los mismos que en un momento son nazifascistas, luego pueden ser, en otro tipo de coyuntura, ser caracterizados como parte de los elementos progresistas, ¿sí? Estas caracterizaciones, digo, tienen a grandes rasgos, son llevadas adelante para analizar todos los actores de la vida política y en concreto también las Fuerzas Armadas. Si un actor que para el PC no va a ser algo ajeno, sino que va a ser un actor que hay que abordar de manera sistemática por el rol que tiene que cumplir frente a un eventual proceso revolucionario. ¿Sí? Es decir, teniendo como modelo, además el modelo bolchevique, ¿no?, la idea de que frente a la crisis revolucionaria es necesario quebrar a las Fuerzas Armadas y ganarlas para el lado del pueblo. Entonces, con esta concepción fundante, ¿sí?, es que el PC va a tener un seguimiento sistemático de cuáles son los movimientos internos dentro de las Fuerzas Armadas, y van a ser tomados en cuenta para qué tipo de alianzas, qué tipo de frentes son los que hay que desarrollar. Bien, a mi entender es la base para entender, son las condiciones de posibilidad para entender la política del 76 en adelante. ¿Sí? Una política que en el 76 el partido efectivamente caracteriza,
¿sí? Que hay estas dos tendencias que les comentaba en el inicio, y que en esas dos tendencias, donde ninguna es buena, ¿sí? Es decir, las dos son malas, pero hay una peor que otra, o hay una más mala que la otra. Y es por eso que en esa política de alianzas amplias conviene tácticamente no enfrentarse con el sector moderado que representa Videla. Si quieren, luego cuando volvemos a hacer una segunda vuelta podemos profundizar sobre cualquiera de todos estos aspectos, si algo no haya quedado claro de cuál es mi posición. La otra cuestión es por qué el partido sostiene esta política a lo largo de toda la dictadura, ¿sí? Porque la posición fundante del 25 de marzo del 76, digo bien porque en realidad el primer comunicado del partido es del día siguiente del golpe de Estado, porque es sostenida casi hasta el final del 82. Bueno, uno dice, bueno, en definitiva, puede ser que en el 76 haya habido una lectura determinada de la realidad, una lectura que no la hacía solo el PC, por otro lado. Es decir, esta cuestión de distinguir entre tendencias dentro de la Junta Militar y el rol que podía jugar cada una de estas tendencias estaba presente en la opinión pública, ¿sí? Más o menos, muchas organizaciones discutían con caracterizaciones parecidas. Eso no significaba que se produjera en una línea política similar, pero como caracterización estaba presente. Ahora, ¿por qué hasta el 82 se sigue sosteniendo la línea de convergencia cívico-militar y apoyo a ala moderada? Bueno, en primer lugar, porque en principio, ahí sí creo que tiene un rol desde el inicio la cuestión de la Unión Soviética como un elemento que permite abonar a la argumentación de que efectivamente el gobierno de Videla no es un gobierno fascista, sino que es un gobierno de otro tipo. ¿Sí? De hecho, en las publicaciones, en los documentos internos del PC, esto no solo las publicaciones hacia afuera, hacia la masa, sino también en los documentos internos, es decir, las comunicaciones al interior de todo el aparato militante, hay una renuencia marcada a hablar de dictadura, es decir, se habla de proceso, ¿sí? Un proceso que está disputado por dos tendencias. O sea, en esto hay que ser claros, hay una coherencia absoluta entre lo que se dice hacia afuera y lo que se escribe hacia adentro. ¿Sí? No hay dos líneas, una para afuera y una para adentro. Hay en esto una línea que es orgánica, que funciona de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Permea el partido. Entonces, la cuestión de que la Unión Soviética no se rompiera relaciones diplomáticas con la Unión Soviética e incluso se acrecentaran las relaciones comerciales, funcionan como una herramienta, como un elemento que le permite demostrar al partido de que efectivamente Videla no es lo mismo que Menéndez. ¿Sí? Que si estuviese Menéndez, es decir, si ganasen los pinochetistas, seguramente la canción sería otra. ¿Sí? Es decir, seguramente entonces sí se romperían relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y Argentina, además se perdería de las oportunidades que implica el comercio con la patria socialista, etcétera, etcétera. La segunda cuestión, y esto no sé cómo estoy de tiempo, ¿sí? Creo que es central, que es la cuestión de la legalidad. Es decir, y esto, si hay algo que no queda claro, luego podemos volver a explicarlo, pero es realmente central, porque hay una cuestión que es verdaderamente inédita y original del momento. Es decir, en Argentina había habido muchos golpes de Estado. El golpe de Estado, que es lo primero que hacía, ilegalizar el PC. Sí, es decir, el PC había sido el partido que por excelencia había constituido, ¿sí?, el blanco, el enemigo de cualquier dictadura, e incluso de regímenes constitucionales como el peronismo. ¿No? Es decir, sabemos que si hay alguien a quien el peronismo persiguió durante su primer y segundo gobierno, fue el PC. Sin embargo, llega el momento del golpe del 76 y cuando empiezan a aparecer los decretos, los comunicados de la dictadura militar, el PC no es proscripto, sino que su actividad política es suspendida en la medida de que toda la actividad política es suspendida. Es decir, queda suspendida la actividad política. ¿Sí? Fin.
Ahora, a la hora de decir, bueno, ¿quiénes son las organizaciones tan proscriptas? Sí, es decir, que constituyen los enemigos a quienes se va a perseguir. Bueno, el PC no aparece, sino que aparece como un partido que se le permite mantener cierta legalidad, ¿sí? Esto, por supuesto, en los términos de la dictadura más sangrienta que tuvimos, ¿no? Es decir, con todas esas limitantes. Por supuesto, nadie vaya a pensar que yo estoy planteando que el PC podía hacer lo que se le cantara, ¿no? Eso no ocurrió, sino ocurrió con un partido, ¿sí? Entonces, estamos siempre hablando dentro de ese contexto. Entonces, esta cuestión de la legalidad para el partido va a ser central. Va a constituir un argumento que va a reforzar la idea de que entonces existe esta tendencia al interior de la Junta Militar y que no es una invención, ¿sí? Ellos dicen, el PC permanentemente dice, a ver, nosotros no somos los subversivos, ¿sí? Los subversivos es la izquierda en todo caso. Nosotros no somos subversivos y Videla lo sabe, y por algo no nos proscribió. ¿Sí? Entonces esto es un argumento que funciona para explicarle también la línea a su propia militancia, ¿sí? Porque hasta el día anterior al golpe, la militancia se preparaba para el pinochetismo, no para Videla. Creo que es en el libro de José donde aparecen anécdotas, ¿sí? de los días anteriores, si la memoria no me falla, ¿no? En donde había algún tipo de preparativo de la militancia pensando en que la alternativa, o sea, que lo que iba a ocurrir era otra cosa, que lo que iba a ocurrir era la chilena, ¿sí? Era un baño de sangre donde el pinochetismo iba a arremeter y había que prepararse para eso, ¿sí? Entonces, la línea del partido en ese punto sorprende, ¿sí? Y debe ser explicada ante la militancia. Y la cuestión de la legalidad es central. La cuestión de la legalidad, además de ser un argumento, es una práctica. Porque buena parte de la energía militante durante este periodo se va en defender la legalidad, ¿sí? En hacer valer esa legalidad. Algo que también va a ser muy problemático, porque esto que yo estoy diciendo a nivel superestructural, en la realidad, en la materialización de todos los días, va a ser verdaderamente problemático. En algunos lugares esa legalidad se traduce en cierto respeto ante la estructura del partido, ante los militantes, ante los locales, los bienes, los recursos, etc. Y en otros no. Esa legalidad equivalía a nada. ¿Dónde sí, dónde no? Que era otra de las cosas que ustedes nos invitaban a debatir, la cuestión de la represión al partido. Bueno, hay que seguir trabajando mucho sobre esto. Lo que yo trabajé, que es la muestra de los asesinados y desaparecidos, me indica como tendencia, ¿sí?, que el partido fue duramente reprimido en aquellas provincias donde efectivamente gobernaba el pinochetismo, ¿sí?, donde estaban los generales pinochetistas, y no tan así en las provincias en donde gobernaban los del ala moderada. Digo no tan así porque esto también debe ser complejizado muchísimo más. Entonces, esa cuestión de la legalidad va a ser central y es una práctica porque permite recuperar militantes, porque permite conservar estructura, porque permite transformar el partido en un paraguas para muchos otros militantes de otras organizaciones que quedan completamente desamparados. ¿Y a dónde más? Van a empezar. Bien. Esto sería el aporte, si se quiere, el corazón de cuál es mi explicación de por qué el PC tiene esta línea tan peculiar durante la dictadura. Luego, si quieren, podemos seguir debatiendo, podemos seguir ahondando sobre cómo se dan distintos frentes de militancia, o si algo que no se haya entendido en el movimiento de derechos humanos quedó pendiente. Si quieren, luego podemos volver sobre el tema. Los centrales. Bueno, a mí me gustó mucho más la intervención de Natalia por dos razones. Primero porque
matiza un poco el enfoque crítico. El libro habla de juego táctico. Y por el otro lado, porque verbaliza lo que sería en términos de investigación histórica, doctoral, narcoteórica, lo hace desde un enfoque de política determinada, filosófica y política, que es el trotskismo. Por lo tanto, hay elementos como la coexistencia pacífica o el Frente Democrático Nacional, que es como vamos a referir a eso, y como herramienta del tipo de revolución que planteaban los comunistas, que están bien o mal en función de que si uno tiene el enfoque de revolución permanente, obviamente están mal. Si uno no tiene un enfoque de revolución permanente, puede estar muy bien, y uno puede armar con mucha alegría, entusiasmo y convicción revolucionaria en un frente con objetivos de cambios estructurales en el país. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer para ubicar la posición del Partido Comunista durante la dictadura es darle... Yo también voy a rescatar lo que ella rescata, de que podamos hacer estas discusiones, de que las podamos hacer en este marco de respeto, porque acá hay una historia de los triunfadores, hay una historia de la amnistía oficial, en la cual el PC es un cómplice de la dictadura, pero hay otros temas, ¿no? De la guerra del Paraguay, lo que ustedes quieran, hay una historia oficial. En la historia oficial siempre el PC es malo. Pero después hay una historia de los perdedores, por suerte. Sin embargo, dentro de la historia de los perdedores, hay una historia de los ganadores entre los perdedores, que son fundamentalmente la historia que constituyeron los que manejan hoy fundamentalmente los medios alternativos de comunicación, que son los herederos ideológicos y de política práctica de las organizaciones político-militares que se expresaron como tal. Porque es otro tema que se puede hablar. El PC también es una organización político-militar. Pero en esa historia también el PC es mala palabra y es cómplice. Y a mí, francamente, que hace 26 años que renuncié a mi carnet y a mi puesto en el Comité Central, me sigue produciendo mucha indignación estas definiciones y esta liviandad en los análisis y este facilismo que tiene mucho que ver con la época que vivimos en los 60 y los 70, donde las organizaciones revolucionarias, que nos proclamábamos como organizaciones revolucionarias, no solo peleábamos contra el enemigo claro y definido, sino que saldábamos nuestras cuentas no solo a puñetazos, sino que los saldábamos en la mano, y en algunos casos con armas no solo de puño, sino con armas largas. Es decir, una elección como la que ustedes terminan de hacer de la Federación Universitaria hace poco tiempo, seguramente en el caso del PC, que tenía la estructura suficiente como para resolverlo, hubiera tenido adentro de la sede 20 compañeros o 30 armados y un perímetro delimitado con armas largas que hubiera garantizado lo que estaba pasando acá adentro. Digo, para que nos ubiquemos en el tema, en la época y cómo venía la mano. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante y en esa época, superar esa época, dejar de lado los calificativos, a mí nunca se me ocurriría ahora, como he hecho en algún momento, decirle a un compañero del PO que porque a mi juicio llevó una huelga a un 9, que es un provocador y un agente de la CIA. Lo he hecho. No se me ocurriría ahora, creo que es una barbaridad hacerlo. Prefiero 1000 veces estar en desacuerdo con Natalia y con los compañeros del PO en todos los temas de los que estamos y seguiremos estando en desacuerdo con el PC, a asumir una actitud donde me caiga más simpático, no sé, no, obviamente no, bueno, pero eso no lo aprendimos, pero no lo aprendimos ninguno
Nosotros estábamos en las asambleas y decíamos, cuando se ponía pesada la cosa, porque tuvimos siempre una fijación por la unidad popular, es parte del Frente Democrático Nacional, seguramente, la cultura, la unidad, el para adelante, y los compañeros de la JP regionales, los montos, con los que hicimos tantas cosas en común, nos contestaban unidad, los vamos a cagar a cadenazo, ¿viste? Entonces, esta historia, superarla, dar un paso adelante, poder charlar con profundidad, con fundamentos y demás, me parece fundamental. Por eso a mí me parece que para enmarcar la posición política del partido, lo primero que hay que hacer es darle historicidad. Hay que entender que la posición que asume públicamente y los escritos internos son parte de la posición pública, porque son escritos que están a disposición de la detención o el allanamiento. Es decir, que todos los escritos son públicos, para decirlo. Lo que no es público es lo que decimos boca a boca y lo que hacemos y organizamos desde el punto de vista político interno. La posición política que asume el PC es la posición política que termina el ciclo en la Argentina más importante de auge de masa y de violencia popular, en algunos casos armada. Violencia popular, bueno, no estoy hablando solamente de las organizaciones político-militares, estoy hablando del Cordobazo cuando no existía ninguna de las organizaciones político-militares de importancia y el pueblo provocó una revuelta popular como en el Rosariazo, como en el Corrientenazo, como en hechos de toma de establecimientos como el Chocón y el Choconazo, donde se usaron formas de violencia popular bastante elevada. Y ese proceso de auge de masa, con componentes de violencia popular de masa, y luego con la intervención de las organizaciones armadas con enfoques más foquistas del tema militar, empieza, yo diría que con la Revolución Cubana, pero sobre todo se agudiza por la actitud que asume el imperialismo, a partir de que se declara el carácter socialista de la Revolución Cubana, que quiero recordar que fue una revolución democrático-burguesa, y recién en el 60 se define como revolución con objetivo socialista. Entonces, a partir de ese momento hay un reacomodamiento del imperialismo de la reacción latinoamericana para aplastar todo el movimiento de masa con componentes violentos en Perú, en Bolivia, en Chile de otra forma, pero en Uruguay, por ejemplo, también, que termina, porque no nace en el Cordobazo, esto empieza en el 60 con la laica y la libre, 250.000 personas en la calle pronunciándose contra el Plan Conipri y la entrega de Frondizi al Fondo Monetario Internacional, las peleas con la Guardia Restauradora, los tiros esquina por esquina bajo un gobierno supuestamente democrático, pero que encarcelaba a los comunistas y a los peronistas y los sometía a las torturas más brutales. Y fue una violencia. Yo quisiera saber quién junta 250.000 personas hoy. Y ojo que los católicos cursillistas juntaban 60.000, 70.000, y cada esquina se peleaba los tiros por la pintada. Todo este fenómeno que se desarrolló durante los 60 y los 70, de violencia popular de masa y de auge del movimiento de masa con objetivos revolucionarios, de cambio en la estructura económico-social, con, yo diría, no diría un acompañamiento, pero un cierto asentimiento, una cierta simpatía por parte de la población en términos generales, se cierra en el 76 de manera violenta y con una elección absolutamente novedosa desde el punto de vista de los golpes militares, que es la decisión de no dar un golpe militar para frenar la lucha popular, sino exterminarla, exterminando a sus portadores físicamente. Entonces ellos liquidaron una o dos generaciones de luchadores sociales, de gente obrero, estudiantiles, fomentistas, artísticos, para evitar el auge, pero para evitar lo que les pasó siempre, que cada vez que se retomaba la democracia, estas fuerzas surgían con más potencia que nunca.
Entonces, de lo que se trataba era de quebrar la línea histórica de relevo generacional de los luchadores, de quebrar la posibilidad de la enseñanza y la transmisión de la experiencia para saber cómo se organiza un centro, cómo se arma un consejo delegado, de qué manera se resuelve la comisión interna, de qué forma se organiza la autodefensa de una toma, de qué forma se organiza la autodefensa de una movilización. Jamás en los 70 hubieran masacrado al pueblo como lo masacraron el 20 y el 21 de diciembre de 2001, porque las organizaciones no estaban en condiciones de responder como debía responderse, pero no en sí mismas, sino como parte de la enseñanza popular colectiva. ¿Ves? Es otra cuestión que diferencia con los foquistas, pero bueno, es otro tema, que yo no quiero desarrollarlo ahora porque seguiría todo el tiempo. Quiero señalar que estamos discutiendo entonces entre nosotros, entre gente de izquierda, los partidos burgueses sabemos perfectamente, la nacionalista, los radicales pusieron 310 intendentes, el Partido Justicialista puso 169, el Partido Demócrata Progresista puso 109 más 12 embajadores, entre ellos Martín Raimonda en el Vaticano, el MIT puso 94, el zapajismo, el demócrata cristiano, bueno, los socialistas democráticos de Norteamérica, Lorioli, él mismo fue embajador en Portugal. Bueno, no vamos a hablar de ellos, tenemos que hablar de nosotros, de los que luchamos. No acepto conversar el tema de la supuesta complicidad en la dictadura del Partido Comunista con quienes no lucharon durante la dictadura. Y el Partido Comunista, si bien tuvo una posición táctica de diferenciación, que lamentablemente confundió con una estrategia en su definición pública, tuvo una estrategia concreta aplicada políticamente que fue el enfrentamiento frontal con la dictadura, diferenciando, claro que sí, porque no se puede ser estúpido, claro que había diferencia, uno quería matar 20.000 y el otro quería matar 100.000. Por supuesto que desde el punto de vista de una fuerza revolucionaria eso no puede definir una estrategia política ni la posición política que asumimos frente a nuestro pueblo, pero tácticamente es esencial tener en cuenta esa diferencia, porque eso nos permite desarrollar o no formas de acción pública y legal, salvar o no compañeros nuestros y ajenos, reorganizar la fuerza del movimiento popular de una u otra manera según el lugar. No es una pena. Ahora, si un tema táctico que siempre analizamos, como bien decía Natalia, porque nosotros concebimos no solamente como los bolcheviques, sino como Rosa Luxemburgo, que se enfrentó a Lenin en muchos aspectos y decía que la revolución no se hace sin ni contra las Fuerzas Armadas, sino con las Fuerzas Armadas. Y lo decía Rosa Luxemburgo, una heterodoxa absoluta del punto de vista del marxismo y de la lucha revolucionaria. Y nosotros teníamos la concepción de que efectivamente una parte de las Fuerzas Armadas tenía que venir del lado de aquí. Y eso implicaba un trabajo hacia las Fuerzas Armadas que realizamos desde que se fundó el partido, y sobre todo a partir del año 28, donde llegamos a tener generales, prefectos y demás, y también tuvimos el día al revés, como toda la labor clandestina que se arma, tiene una ida y vuelta que es imposible evitar. Pero llegamos a tenerlo y llegaron a jugar papeles importantes. Por ejemplo, en el Cordobazo logramos neutralizar acciones coordinadas de entrada para la represión, donde gendarmes y tipos del ejército que tenían grado hicieron determinadas cosas que ahora ya están todos retirados ni líder, así que no habría problema en explicarlas más. Yo eso se lo dejo al partido para que lo explique, porque no quiero yo asumir la responsabilidad de contar las cosas que hizo el partido cuando no estoy ya en el partido. Entonces, ustedes saben lo que pasó con los montoneros, su ilegalización en el 74, su auto-ilegalización en el 74, su ilegalización por parte de Israel un año después, en el 75. El PRD, que mientras vendía Estrella Roja en los kioscos, planteó que no había que dar tregua al ejército represor y que pasó a accionar contra las Fuerzas Armadas de manera directa mientras estaba la primavera, entre comillas, camporista, que estaba. Tuvimos Formosa por parte de los Montos, poco antes del golpe, tuvimos Monte Chingolo, la acción más importante de la guerrilla argentina conocida, por lo menos.
estuvo entregado, y todos sabían que estuvo entregado, y el partido le informó al PRT, al ERTE, con quien teníamos coordinación permanente, igual que con los montos, de que estaba entregado Monte Chingolo, y los periodistas estaban esperando Monte Chingolo, los radicales comentaban que algo iba a pasar en Monte Chingolo, y sin embargo pasó. Y yo simplemente estoy señalando que esto sucedió, fueron errores de los compañeros, no los estoy acusando de nada, no estoy diciendo que ellos provocaron el golpe, de ninguna manera, estaban destruidos cuando estos personajes decidieron liquidar no a la guerrilla ni a las organizaciones armadas, sino, insisto, a una generación de luchadores con una experiencia inédita desde el punto de vista de su capacidad de movilización de las masas y de acción violenta de las masas en contra del enemigo principal. Bueno, sabemos que el PST sufrió una represión terrible, lo que después fue más. No solo asesinatos durante la AAA, sino posteriormente en la dictadura. El Partido Obrero me parece que es muy duro en algunas consideraciones hacia el modernismo, cuando le dicen que valoró que la esposa de Videla vaya al mundial y que la represión. Me parece que no es el tono de lo que tenemos que inaugurar como reflexión y relación entre nosotros. En esta instancia el Partido Obrero que tomó su decisión, que fue la clandestinización de su militante y el exilio de todo su comité central. Yo lo respeto profundamente a la decisión, porque la opción posiblemente hubiese sido la muerte. Y lo respeto. Es más, ahí está Ángel, que en ese momento era responsable de propaganda de la Juventud Comunista, cuando yo era director de la revista. Yo estaba en contra antes de que nos asesinaran a nuestro compañero Román Taberri, periodista, imprimiendo el periódico de la Fede, era el año 79, y los compañeros de Política Obrera, el post llamado Política Obrera, en ese momento imprimían Política Obrera, me acuerdo que tenía el color marrón, en Copta de manera legal, y yo les decía, compañeros, ustedes saben lo que están haciendo, porque alrededor nuestro hay muchas cosas dando vueltas para eventualmente protegernos. Lo mismo nos podían, como pasó con Román, matarnos, pero nosotros tenemos una estructura atrás nuestro, sabemos lo que hay. Ustedes, yo los veía muy solos a los compañeros, francamente. Y me parece que sería interesante que en el kiosco que termina en el 76, aparezcan estos números que salieron durante la dictadura, por lo menos están todos públicos, todos abiertos, nosotros hablamos con nombre y apellido, y después de los demás no sabemos nada de lo que cada uno señalaba, ¿no? Yo digo, se dice por ahí de que uno haya tenido, sí, ahora, se dice por ahí que uno haya tenido una posición, uno haya tenido muertos, caídos, desaparecidos, no implica que haya combatido a la dictadura. Bueno, yo digo que esto no es así en el caso del Partido Comunista. Ninguno de nuestros compañeros cayó en la casa, ni tomando mate, ni escondiéndose, o escondiéndose puede ser, pero no dejando de luchar. Nosotros tuvimos nada menos que, eso por ahí José lo tiene más preciso, pero yo hay una parte que a mí me impacta particularmente, que no son la de nuestros presos y desaparecidos, que son 1.500 presos, 500 secuestrados, más de 150 asesinados, 350 se los aguantamos, peleando, dando la cara, ganando los espacios de legalidad. No es que uno, digamos, armaba la legalidad como un elemento, una herramienta, sino ella bien habló del paraguas, pero es una concepción de pelear cada espacio de legalidad sin regalárselo al enemigo. Y eso implicaba la posibilidad de salvar vidas, la de nuestros compañeros, pero también la de los otros. La LICA y los abogados comunistas presentaron 9.000 habeas corpus durante la dictadura. Si vemos el cálculo de eso, nosotros tuvimos 500 secuestrados y 1.500 presos, podemos calcular para quién fueron los 7.500 o 8.000 habeas corpus y peleas sin cuartel a riesgo de la vida de los compañeros que no tenían ningún familiar desaparecido.
salvo algún caso excepcional, no tenían ningún familiar desaparecido, sino fue por los compañeros, los luchadores populares de cualquier cine, de cualquier sector del campo popular que había, y eso se hizo durante la dictadura. Y hay un dato, porque por ahí se dice que salimos con 6, 7 mil militantes, yo creo que salimos con bastante más, de acuerdo a lo que difundía aquí y ahora y lo que difundía el periódico del partido. Difundíamos más que La Nación ahora. Y nos acercábamos a Clarín y lo superábamos y sumábamos la fe del partido. Que tuvimos 5.000 obreros de grandes empresas en Santiago. 5.000. ¿Ustedes se dan cuenta de que son 5.000 militantes? Pero a colmo 5.000 militantes obreros en las grandes empresas. Son parte de los precios que pagamos. Y aparte, si nosotros no hubiéramos peleado en serio, ¿no?, como una manera de acomodarnos a la contradicción, si nosotros no hubiéramos peleado en serio, ¿cómo se explica que antes de que cayera la dictadura, antes de que alguien imaginara que Alfonsín iba a promoverla con la ley, que escuche la Junta y demás, nosotros llevábamos 10 jefes militares a los tribunales, a Chamorro, a Viñones, por los casos de Steinberg, por el caso de Hernán Nuber, por el caso de Inés Ollero. El caso de Inés Ollero, en el año 1979, cuando viene la CID, movilización que coorganizó la FED y el partido con las organizaciones populares que estaban luchando en ese momento. El caso de Inés Ollero, como todos los otros, porque si no, no hubieran podido ir a la justicia con pruebas, tuvieron una investigación atrás, en plena dictadura, enfrentando todos los peligros, en muchos casos cayendo, y en muchos casos cayendo o presos o muertos y asesinados. El caso de Inés Ollero se pudo probar plenamente la existencia del terrorismo de Estado, a tal punto que la CID, que vino en el 79, en el 80 presenta su informe y ratifica con el caso piloto de Inés Ollero que hubo terrorismo de Estado en la Argentina. Esto no podría ser logrado. Digo, cuando algún compañero con una cosa habla de complicidad o habla de cosas, yo creo francamente, ahora como lo siento, a tantos años del 16 Congreso que hizo el Partido Comunista, donde se hizo una tremenda autocrítica de la cual yo fui parte y impulsé junto con los otros compañeros que estuvimos en ese proceso, creo que fuimos demasiado duros con nosotros mismos a juzgar por el nivel de madurez de la autocrítica del resto de las organizaciones de izquierda y el resto de las organizaciones del campo popular. No le han hecho honor a la autocrítica del Partido Comunista y tampoco creo que le han hecho honor al sacrificio y la entrega de los comunistas durante la dictadura en la solidaridad con los camaradas y los compañeros de las otras organizaciones. Y eso lo puede contar José, porque una cosa son los muchachos que estuvieron en el exilio, insisto que respeto absolutamente el exilio, pero otra cosa es pararse en el banquito del exilio. Son dos cosas absolutamente distintas. Y otra cosa son los compañeros presos de todas las organizaciones, y él tiene 3.000 testimonios, por lo que me contaba que teníamos para acá, hace años que no nos vemos con José. 3.000 testimonios de presos políticos de todas las organizaciones que dicen de su agradecimiento al papel de la ley y del partido. Entonces, si nosotros no analizamos esta cosa, sacar conclusiones, es muy difícil. Yo voy a dejar acá, y en todo caso dejaré para ustedes les interesa y si surge, yo les puedo explicar en el movimiento obrero, en el movimiento de derechos humanos, en el movimiento artístico, en el movimiento campesino y de pequeños productores, en la reconstitución de las juventudes políticas, en el movimiento estudiantil secundario, tuvimos decenas de desaparecidos de todas las organizaciones, y en el movimiento estudiantil universitario, en la solidaridad internacional y en la lucha contra el Plan Cóndor. Les puedo explicar detalladamente todo lo que hizo el Partido de la Juventud Comunista durante la dictadura. Por lo tanto, lo que quedaría por analizar es que el Frente Democrático Nacional no es solamente el Frente Democrático Nacional. El frente, primero, la revolución no es una revolución democrático-burguesa, es una revolución agraria, antioligárquica, antiimperialista y con vistas al socialismo.
Y por lo tanto la herramienta para la transformación del país en la etapa es un frente democrático, antioligárquico, antiimperialista y con vista al socialismo. Si no decimos la frase completa, la categoría política queda. Eso no quiere decir que no haya habido la delegación oportunista de derecha que bien autocriticó el 16 Congreso. Eso no lo quiere decir. Y que no nos hayamos puesto a la cola, que no hayamos hecho idas y vueltas, como señala bien Natalia. Es rigurosamente cierto y es tema para analizar y ver por qué la cultura, que es lo que se autocriticó el 16 Congreso, y no la política, la cultura del Frente Democrático Nacional, ahí sí sin aditamento, nos llevó a alguna de estas posiciones. Y por otra parte quiero señalar que jamás nada, en ningún lugar, en ningún escrito del Partido Comunista, ni que yo sepa en general, existe una definición de que revolución democrático-burguesa entendida como la definimos no implica necesariamente recorrer largas etapas de tránsito, porque los cubanos hicieron una revolución democrático-burguesa que al año se transformó por lo menos en un intento de cambio socialista. Los nicaragüenses ni a eso llegaron. Los compañeros del Farabundo Martí, que estaban con las armas en la mano mientras nosotros reflexionábamos algunas de estas cosas, tuvieron que acordar con el asesino de Babuizón para una salida democrática en El Salvador, el Frente Farabundo Martí, con el Arena, los escuadrones de la muerte, y ahí están, ahora están en la presidencia de un gobierno democrático burgués, sin ningún lugar a duda, por más guerrilla que haya sido. Y estas cosas me parece que si no las vemos en su contexto, de que no hay una muralla china, que esto es un proceso dinámico, que nadie dice que hay que agotar el desarrollo capitalista para pasar a una etapa socialista, en ningún lado está escrito eso. No lo escribió Lenin, no lo escribió ni siquiera Codovila, con el cual no tengo mucha simpatía, mucha menos tengo por Loreto Scioli, y sin embargo no lo escribieron en esos términos. Bueno, en todo caso después ponemos un poco la mano y otro. José. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En general cuando salgo a hablar siempre me preguntan o me presentan de algún modo y yo siempre me quejo porque dicen que soy secretario de la Liga, en realidad yo soy... primero yo digo que yo soy hincha de Colón, esa es mi identidad más permanente. Algunas otras he cambiado, cambié varias veces de compañera y he cambiado muchísimas más veces de opinión sobre muchos problemas. Pero creo que en este debate sí lo hago casi nunca. Debería presentarme como yo, José Schulman, me fui a los 15 años. En 1975 el ejército puso una bomba y destruyó mi casa nos mata a todos. El 23 de marzo de 76 el ejército volvió a allanar mi casa, la volvió a destruir. Yo me escapé una hora antes y mi hermano quedó preso hasta que me agarraron a mí y me largaron. El 11 de octubre de 76 me secuestraron junto a mi mujer y a un compañero de la fe de Rosario. Estuve 40 días en un centro clandestino, en la celda donde yo estaba. Asesinaron por violación múltiple a Alicia López de Garcam, de Rodríguez, militante montonera. Estuve en la cárcel de Coronda, salí en libertad. Seguí militando, me volvieron a secuestrar y casi me matan el 21 de noviembre de 1977. Y en febrero de 1978 comencé a trabajar en la Liga Argentina por Hecho el Hombre en Rosario, recopilando denuncias en la Cortada Ricardón en 54, en un edificio que ha sido declarado de interés histórico por la municipalidad. Y lo loco es que este debate me vuelve a poner en el lugar de más odio, ¿no? Que tengo que explicar por qué me salvé. Porque se dice de una manera casi cariñosa que
los que se salvaron del Partido Comunista se salvaron por un pacto entre el Partido Comunista y la dictadura. Es un poco fuerte. Por suerte para mí hubo 3 juicios sobre lo que me pasó. Y en esos juicios los compañeros dijeron la conducta de los comunistas y entre ellas la mía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un trauma muy grande y no puedo recordar lo que hablábamos con Alicia López, pero el doctor Rodríguez, que hoy es juez de Santa Fe, era el abogado de las ligas agrarias dirigida por Montoneros en el norte santafesino, que estaba preso en la cárcel de Trelew cuando asesinaron a Alicia. En el juicio dijo que en la cárcel de Trelew le contaron que un pibe de la Federe le pasaba su comida a Alicia López, ¿no? Entonces, ¿por qué arranco por ahí? Porque en busca de resolver esto, yo leí un libro que se llama La escritura de la vida, de Semprún. Un libro... En realidad tuve mucha suerte, porque en un momento caí en un estado de depresión muy profunda. Tuve una psicóloga que, para mi suerte, su tratamiento era que leyera un libro por semana, con lo cual, en tiempito me leí casi todo lo escrito habido por haber en estos temas. Semprún cuenta una anécdota. Él sobrevivió a un campo, creo que a Auschwitz o a Treblinka, y siempre le habían dicho que cuando llegó al campo, los prisioneros políticos más viejos, que eran los comunistas, el único adulto habían anotado y él había dicho que era estudiante de filosofía. Cuando está haciendo un reportaje con la televisión alemana, un alemán grita y dice: no es así, cuando va a un gran escándalo. Y el alemán le explica que los alemanes son muy ordenados, que había buscado su ficha, que en la ficha no habían escrito estudiante de filosofía, sino que habían escrito estucador. Y le explica que el comunista ese que escribió le salvó la vida porque los alemanes no necesitaban estudiantes de filosofía, pero como venían robando tapices del lado para acá, antes del mundo, como quería llamar, el estucador que rescata tapices le iba a servir. Entonces aprendí que cada uno de nosotros se ha salvado por razones muy difíciles de saber, ¿no? Por ejemplo, durante 40 años yo creía que uno de mis secuestradores era el chofer de la patota, hasta que las hijas que me vinieron a ver para colaborar en detener al padre, y ahora está detenido, se llama Cabrera, me contaron que el padre era boxeador y que era el que había intentado destruirme el hígado la noche que casi me matan en el 77. La memoria A ver, ¿a dónde quiero ir? Me parece a mí, con todo respeto, de que hay que superar el positivismo de creer que la memoria es una foto y que se encuentra en los papeles. Roa Basto, en Bitácora del Almirante, dice: con documentos verdaderos se escribe la historia falsa, solo la ficción puede contar la verdad. Con documentos verdaderos se escribe la historia falsa, porque en los documentos que se pueden revisar en el archivo, no sé dónde, en esos documentos, ¿dónde está el grito de Florial Avellaneda escupiendo en la cara a sus torturadores? No hay documento de eso, porque no hay registro de cuando le mataron a Florial con un palo en el culo hasta que reviente, en una técnica que la Inquisición llamaba empalamiento, y que se le aplicaron a Florial hijo porque Florial sabía dónde el papá se había escondido y no quería decirle a los torturadores. ¿Dónde está en los papeles el cagazo de cada uno de los abogados cada vez que se presentaban porque Alberto dijo fácil, ¿no? Los 60 abogados, casi todos ellos comunistas, que durante la dictadura militaban en la Liga, coordinados por Eduardo Barcesar, presentaron 9.000 recursos de habeas corpus. Cada vez que lo presentaban, sabían que le podía pasar como a Teresa Israel, que la secuestraron el 8 de marzo de 77 y no volvió más. Yo no sé dónde leyeron de que teníamos un bill de impunidad, pero ojalá hubiera sido eso, mi vida hubiera sido un poquito más sencilla y la de otros compañeros.
El positivismo nos quiere hacer creer que la verdad está en los papeles, y el marxismo en realidad nos dice con Benjamin de que la memoria no es eso que se busca reconstruir de una foto perfecta, sino que restalla en un momento de peligro. Dice Benjamin en el 42, cuando se está cayendo todo, y él trata de entender qué es lo que viene. Después vamos si hay un minuto, qué es lo que de la memoria, cuál es el peligro que restalla ahora. Me parece que es evidente. El peligro que restalla es que, de vuelta en operación contrainsurgente coordinada por Estados Unidos, que pretende colonizar América Latina como lo hizo en el periodo de los 70 para agotar la oleada revolucionaria que había nacido con la Revolución Cubana y que fue aplastada con el ciclo de golpe de Estado iniciado en el 64 en Brasil, seguido en el 73 en Chile, 74 en Uruguay, 76 en Argentina. Ahora no con golpe de Estado, sino de otra manera, pero ese es el peligro. El problema es que, así como la izquierda no vio el peligro del 76, hoy hay otra izquierda que no ve que cuando se ataca a Milagro Sala no se la ataca por descubrir qué efectivamente hay en los planes de trabajo en Jujuy, como han pedido algunos diputados del Frente Izquierda Trabajadora, que se investigue a Milagro Sala, uniéndose a la ultraderecha argentina, sino que lo que está buscando es destruir un sujeto que nació en el norte argentino en medio de la crisis de la mano de la lucha. En el 76 tampoco lo vimos. No lo vio el Partido Comunista, pero no lo vio ninguna parte. ¿Por qué no lo vimos? Bueno, por dogmatismo, por una mirada provinciana, por no poder pensar de una manera más universal, por un pensamiento rutinario de creer que las cosas se repiten y de no ver las señales que ellos habían ido dando, ¿no? Por no tener, y ahí sí entran en el Partido Comunista problemas profundos de incomprensión de que la Argentina es capitalista desde fines del siglo XIX y que estaba bajo el dominio imperial de Gran Bretaña, como antes había estado bajo el dominio imperial de España. Este tema de Gran Bretaña dominando América Latina no fue percibido claramente como el problema que era para los Estados Unidos, que cuando se lanza a dominar el mundo, choca con el dominio británico en América y no puede avanzar más que Cuba, México, pero no puede entrar al continente. Hasta que terminada la Segunda Guerra Mundial, sí puede comenzar su larga ofensiva de ocupación militar que va a empezar en 1954 con el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Un golpe que se explica por muchas cosas, por el racismo. Guatemala es la mayor tragedia de América, casi desconocida, ¿no? 260.000 desaparecidos, casi todos, 3 de cada 4 de ellos mayas. Posiblemente por eso son indios, no porteños de capas medias que requieren de nuestra atención. El golpe se da, entre otras cosas, por la paranoia de los Estados Unidos. Por las vueltas de la historia, en 1932, el Partido Comunista Salvadoreño, que era el más grande de América Latina, que tenía miles de afiliados, se levanta en armas, encabezado por Farabundo Martínez, y asesinan a 20.000 comunistas en una semana.